Dios le bendiga, mi querido hermano. Un abrazo caluroso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted bienvenido a este nuevo video de su canal católico, Espacio para Reflexión. Es un gusto poder saludarle nuevamente en esta tarde de sábado 21 de septiembre de 2019. Y en esta oportunidad vamos a meditar un tema realmente importante para nuestro desenvolvimiento dentro de nuestro caminar cristiano. El tema que vamos a tocar ahora es sobre la fe del servidor. ¿Cómo tiene que ser la fe del servidor? La fe como una vida de frutos dentro de nuestro caminar cristiano. Y vamos a procurar que en este tema nos llene de autorreflexión, nos llene de una autocrítica, autoevaluación, como usted quiera decirle, para poder discernir cómo está nuestra vida en nuestro caminar cristiano hasta el día de hoy. Porque la fe del servidor, amado hermano, es muy variable. Tenemos una fe muy fluctuante. De repente sube, de repente baja, de repente se hace ancha, de repente se enflaquece, ¿verdad que sí? Y entonces nunca somos estables dentro del camino de la fe. Y una de las grandes cosas que tenemos que tener claro para nuestro caminar en la fe es nuestra identidad como católicos. A lo largo de la vida, la Iglesia de Cristo se ha enfrentado con múltiples situaciones que la han querido derribar, la han querido derrotar, pero el Señor Jesús prometió que ni las puertas del infierno la podrán vencer. Eso es algo clave para la fe de los que somos o de los que nos llamamos servidores, para poder tener esa esperanza clara, esa esperanza sobre que un día vamos a llegar a la santidad cuando nosotros estamos seguros, fuertes, convencidos de la fe que tenemos nosotros. Dice el Papa Francisco, voy a leer literalmente unas palabras del Papa Francisco que dice que la fe no es una luz que dispersa toda nuestra oscuridad, sino una lámpara que guía nuestros pasos en la noche y es suficiente para el viaje. La fe no es una luz que dispersa toda nuestra oscuridad. Qué sabias palabras del Papa Francisco cuando dice eso, cuando afirma esto. ¿Por qué? Por lo mismo que yo le mencionaba hace un momento, que la fe de nosotros, los que estamos queriendo perseverar, es una fe muy fluctuante, muy variable. Dependiendo de las circunstancias, nosotros nos comportamos o nuestra fe incrementa, nuestra fe sube, o así como estaba arriba, también se va para abajo. Las situaciones de la vida hacen que la fe que nosotros tenemos se mantenga fuerte o se mantenga débil. Pero esto puede pasar realmente cuando hay una persona que realmente quizá no aún se ha convencido de quién es Cristo. Y vamos a tratar ese tema justamente. Pero nosotros, en la medida de lo posible, amado hermano, tenemos que procurar mantener una fe fuerte, una fe sólida, que la fe poco a poco vaya alumbrando las partes oscuras de nuestra vida y vaya dándonos esa luz que necesitamos para llegar hacia la santidad. Es una parte importante que debemos de considerar. Y vamos a comenzar, amado hermano, aclarando un poco sobre lo que es la fe. Cuando nosotros hablamos sobre la fe, generalmente nos trasladamos a aquel pasaje del libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. ¿Verdad que sí? Siempre nos recordamos de ese pasaje cuando hablamos sobre la fe. Y déjeme decirle que ese pasaje es tan cierto, es tan claro, pero necesitamos ampliar un poco más el panorama de la fe. Porque la fe no puede quedarse únicamente a nivel sentimental. Escuche usted bien, no puede quedarse únicamente a nivel sentimental. La fe se puede dividir, vamos a decirlo, de dos maneras. Una fe que puede ser un poco subjetiva, y la fe que también se vuelve un poco más objetiva. Aclaro este punto. La fe puede ser subjetiva por la creencia y por la confianza, que son sentimientos, ¿no?
Pero también la fe puede ser objetiva a la luz de la doctrina, a la luz del razonamiento que la Santa Madre Iglesia Católica me hace que yo tenga, y que cuando yo me voy formando, cuando me voy preparando, yo voy adquiriendo cierto discernimiento y razonamiento. Y esto es bastante ventajoso. Pero vamos a poner en contexto esa situación. Se dan algún tipo de persona que, por ejemplo, pueda decir, yo creo en Jesús. Yo creo. Pero así muchas personas pueden decir que creen también. Pero el creer, nada más por creer, tampoco es garantía. Porque dice la Escritura en el libro de Santiago que hasta el diablo cree y tiembla. Entonces una persona puede creer y puede confiar, puede creer, pero no puede confiar y tampoco razonar, mucho menos razonar. Es una persona que dice, sí, yo soy católico, pero no es una persona practicante realmente. También está la persona que cree y confía, pero no razona tampoco. Una persona que cree, da un paso más, la confianza, un poco más de confianza, pero tampoco entiende ni por qué es católico, ni por qué se le enseña esto, ni por qué se hace esto. Entonces esa persona que se mantiene en ese nivel es una persona que se mantiene únicamente a nivel sentimental. El día en que algo suceda, el día en que el padre lo regañe, el día en que algo pase, esa persona probablemente se irá de la parroquia. Es una fe sentimental. Sí confía en el Señor, claro que sí. Puede confiar, pero no entiende por qué aún las cosas pueden suceder. Y está otra persona que puede creer, puede confiar y al mismo tiempo razonar. Eso implica realmente que nosotros usemos también el razonamiento que Dios nos da para poder tener una fe no sentimental, sino una fe de convencimiento, una fe de convicción, entendiendo las cosas del por qué. Ahora yo digo que sí, entiendo perfectamente por qué estoy en la posición en la que estoy, principalmente dentro de la Iglesia Católica, que recibe tantos ataques de todo mundo, que sabemos que todo mundo la ha atacado, la ataca y la atacará para siempre. Eso siempre existirá. Pero por el momento nosotros estamos llamados, amado hermano, que si estamos dentro de la Madre Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, estamos con ese llamado de poder vivir una fe integral, no solo de sentimiento, sino una fe de convencimiento de lo que el Señor me quiere transmitir. Recordemos lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, que dice que Dios quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, necesitamos tener una fe fuerte, una fe de convicción, ya no puro sentimiento, para poder llegar a ese conocimiento de la verdad. Necesitamos estar fuertes, construidos sobre roca, para poder llegar a esa plenitud de la verdad. Y entonces, amado hermano, déjeme decirle también que la fe no es algo que yo me invento o algo que yo elijo propiamente. No, la fe es un don de Dios. La fe es un don gratuito de Dios. El Señor ha decidido que usted y yo tengamos la fe en la cual Cristo hizo el depósito de la fe. Quiero compartir con ustedes lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este aspecto. Vamos a leer en el numeral 153 del Catecismo de la Iglesia sobre la fe, que es una gracia de Dios. Dice: cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Lo dice el Evangelio de San Mateo. La fe es un don de Dios, escuche, un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Es decir, que es Él quien nos establece a nosotros la fe, nos da la fe,
Para dar respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios. Recuerda lo que dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dad respuesta de vuestra fe a todo aquel que se la pida. Para eso necesita la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Hay personas, amado hermano, que no quieren aceptar y no quieren creer la verdad. Se resisten a creer la verdad y peor aún, a aceptar la verdad. Y eso es un problema grande, porque el Señor puede darnos el regalo de la fe, pero ahora, ¿cómo la vamos a administrar nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a contribuir para acrecentarla o no? ¿Qué hacemos realmente? Y en esa resistencia es donde se da ese problema de que algunos no quieren ni aceptar ni creer la verdad. Entonces, entendiendo que la fe es un regalo de Dios, vamos nosotros a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, lo que dice la Escritura. Vamos a poner un poco en contexto esto. Dice, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Escuche usted lo que dice. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los he elegido a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como es el Señor el que me ha elegido y es Él quien me ha dado la fe, entonces yo estoy firme y seguro en esa fe, porque esa fe no la elegí yo, el Señor me la otorga. El Señor me la regala. Y Él, por supuesto, no se equivoca. Si yo pudiera elegir la fe por mis propios medios, amado hermano, seguramente me hubiera equivocado, pero no fuese el caso. Si yo hubiera elegido, como lo hacen muchos otros, si yo hubiera elegido la fe, seguramente me hubiera equivocado. Hay algunos que dicen que ya por levantar la mano y decir que gloria a Dios, aleluya, y ya estoy salvo, qué fácil, qué cómodo. Qué sencillo sería, pero eso no es así. Sabemos claramente que no es así. Las cosas no funcionan así. Entonces, aquellos que han elegido su fe, seguramente posteriormente se darán cuenta de que hubo un error en esa elección por una especie de manipulación de la Escritura. Pero la vida de fe, entonces, todos como servidores estamos llamados a vivir una fe integral, una fe que nos haga ser convencidos, que nos haga estar llenos. No únicamente una fe de sentimientos, sino una fe de convicción. Entonces, la vida de fe, amado hermano, la vida de fe debe ser una vida de frutos. Debe ser una vida en donde podamos nosotros estar claros de a quién estamos siguiendo. Pero aún entendiendo esto, teniendo esto claro, tenemos que dar un paso más. ¿Por qué? Porque la fe no únicamente se debe quedar en teoría, no únicamente se debe quedar en que yo voy al grupo, al ministerio y me quedo sentado. No puede quedarse únicamente en que yo hago lo poquito, que voy y tomo esto y hago lo demás, sino debe trasladar, debe hacer un paso más, debe cumplir un paso más, debe trascender y no únicamente quedarnos en escuchar y quedarnos de brazos cruzados para todo. Vamos a leer lo que dice en el libro de Santiago, que es en el libro donde nos vamos a enfocar en esta tarde. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice de la siguiente manera: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Poner por obra lo que dice la palabra de Dios, y no conformarse únicamente con oírla, porque si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Muchos de nosotros
Vamos a los ministerios y nos quedamos nada más con eso bonito de querer escuchar un poco, pero luego nos olvidamos realmente de que somos cristianos. Y dice la Escritura que si nosotros nos conformamos únicamente con oírlo, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Nos estaríamos quedando en una mediocridad de la fe en donde todos estaríamos expuestos a perderla en cualquier momento, porque no estamos contribuyendo realmente al crecimiento de nuestra fe. Entonces, desde un principio, déjeme decirle, desde un principio, el cristianismo siempre ha sido una religión que ha ido en contra de la cultura dominante del mundo, siempre. Para poner un ejemplo, en el tiempo de Jesús, las mujeres tenían menos valor, vamos a decirlo en ese término, menos valor que lo que los hombres tenían. Si usted alguna vez ha visto un esquema o un dibujo, vamos a decir así, de cómo era el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén tenía un patio exclusivamente para las mujeres y eran únicamente los hombres los que podían entrar hacia donde estaba, vamos a decirlo, como el altar, ¿no? Para poder dar, donde se leía la Escritura y para poder estar un poco más de cercanía con el Señor. Pero las mujeres no tenían acceso. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús viene y hace una revolución de toda la tradición que había? Los apóstoles empiezan a reunirse en las casas y no únicamente con hombres. Las mujeres tuvieron parte importante para la expansión de la fe cristiana. Las mujeres estaban involucradas. Es decir, que eso fue un verdadero escándalo para la cultura tradicional de ese momento. Y por eso muchas de esas cosas fueron atacados los apóstoles y perseguidos. Entonces, vamos a esto, que el cristianismo siempre ha sido una doctrina, una fe, una enseñanza, una religión que ha ido en contra de la cultura dominante, tradicional del mundo. Y a eso justamente estamos llamados usted y yo, amado hermano, a ser diferentes, a llevar una vida diferente, a ir en contra de la corriente, porque nosotros podemos estar en el mundo, pero no somos del mundo, lo dice el Señor. Nosotros podemos estar viviendo dentro de nuestra vida ordinaria y rutinaria dentro del mundo, pero no ser parte del mundo, porque el Señor es el quien nos ha elegido. Nuestra vida tiene que ser una vida de frutos, una vida que produzca, una vida en donde el verdadero testimonio se dé cuando nosotros salimos del ministerio, cuando salimos de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía. Porque si usted lo sabe, la palabra misa significa misión. Cuando nosotros salimos a la misión es porque hemos entendido claramente el mensaje. Pero muchos nos quedamos así mediocremente. La vida del servidor, la vida del cristiano debe ser una vida que produzca verdaderamente, porque no sería lógico que usted y yo, saliendo de una reunión dentro de la iglesia, salgamos de la misa y ya saliendo de ahí ya vamos peleando con medio mundo, donde en nuestra casa no nos creen ni una tan sola palabra de nuestra supuesta conversión. Y si bien es cierto que siempre vamos a recibir ataques, pero eso debe ser motivo para seguir luchando y luchando y luchando siempre dentro de nuestra fe. Que el testimonio se dé verdaderamente afuera de las paredes parroquiales, no únicamente adentro, porque adentro es fácil. Cuando le decimos a la gente, Dios te bendiga, cuando le decimos, no, que la paz, y le damos la mano y eso es muy fácil adentro de la iglesia, pero afuera no. El testimonio, la fe del servidor se deben dar esos frutos con aquel que me cae mal en el trabajo, con esta persona que no me agrada, con mi esposo, con la esposa, etcétera, etcétera, con los hijos. Allí es donde se debe dar el verdadero testimonio del servidor. Porque si no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Entonces,
donde aclara la Sagrada Escritura que la vida de fe debe ir acompañada de obras. Vamos a leer allá en el libro siempre de Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 en adelante. Y este tema de la fe y las obras siempre ha sido un tema de discusión con los hermanos no católicos por una clara mala interpretación de la Escritura, porque Romanos en el capítulo 10, versículo 17 dice que la fe, que por la fe somos salvados únicamente. Y los hermanos separados toman otros elementos donde dice que únicamente solo por la fe y no por las obras. Pero resulta que se les olvida cuál era el contexto de lo que Pablo hablaba en ese momento. Cuando Pablo se refería que era por la fe y no por las obras, Pablo se refiere a las obras de la ley que en ese momento se practicaba. Es decir, que había que circuncidarse, que había que purificar los implementos del culto, que había que lavarse las manos, purificarse las manos hasta los codos, que había que hacer una serie de rituales, porque según ellos eso era suficiente para poder agradar a Dios, olvidándose de la misericordia, olvidándose del amor, olvidándose de la caridad, etcétera, etcétera. Pero Santiago no habla de ese tipo de obras. Santiago habla de las obras de amor, de las obras de caridad que dentro de la Madre Iglesia Católica nosotros tenemos. Y una de las obras de caridad que la Iglesia sostiene es enseñar al que no sabe. Si usted tiene la oportunidad de poder tener una conversación con una persona y hablar sobre la fe de la Iglesia, de Cristo, tómese el tiempo, amado hermano, y enséñele a esa persona. Si ese hermano entiende y se acerca a la iglesia, es un gran regalo. Es un gran regalo. Y Dios se lo compensará grandemente. Ahora, ¿qué dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14? Dice: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni con qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras es que está muerta. Y eso es tan actual en el día de hoy. Es tan actual porque la palabra de Dios es actual, que muchos de nosotros nos queremos quedar únicamente en lo superficial, en lo que está encimita, lo que nos agrada de la Escritura, pero no podemos y no queremos incomodarnos para poder dar más para el Señor. No queremos nosotros trabajar un poco más para el Señor, sino únicamente llegar a escuchar y no hacer absolutamente nada. Y digo quizá escuchar en el buen sentido, porque a veces solo oímos, pero no escuchamos. A veces nos quedamos con esa iniciativa nada más un poco corta. Nos quedamos nada más con ese momento nada más un poco superficial. Pero es necesario tomar en consideración, amado hermano, que la fe debe ir acompañada de las obras de amor. Porque si no, sería una fe muerta. Que se empiecen a notar los frutos, que se empiece a ver realmente lo que aprendemos cuando asistimos a la iglesia. Que empecemos nosotros a poner en práctica todo aquello que escuchamos, porque no sería lógico que después de estar escuchando, por ejemplo, 6 crecimientos, los que se dan aquí en la diócesis de Galveston, Houston, 6 crecimientos, retiro de no sé qué, formación de no sé qué, y ni siquiera nosotros tengamos la iniciativa ni siquiera de salir a evangelizar o de hablarle a otro del Señor, nuestra fe estaría muerta entonces. Si usted es uno de esos, amado hermano, si somos de esos, yo lo exhorto a que luchemos, perseveremos, y le pidamos a Dios Todopoderoso que incremente nuestra fe tan poca que tenemos.
Entonces, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para fortalecer nuestra fe? Dentro del libro de Santiago hay dos cositas que quiero tocar que realmente me parecen bastante importantes para que las pongamos en práctica como parte de nuestro crecimiento en la fe. Si nos vamos nuevamente al libro de Santiago, en el capítulo 1, nuevamente, versículos del 2 al 4, vamos a comenzar por esos versículos. Si usted tiene una Biblia en Latinoamérica, usted verá que en el capítulo 1 dice paciencia en las pruebas. Eso es clave para la fe del servidor, porque muchas veces nosotros nos quedamos nada más en que sí, queremos hacer un poco de todo, pero no tenemos la paciencia adecuada para poder ir a hacer las cosas ordenadas de acuerdo a lo que nos dice el Señor, de acuerdo a lo que nos quiere transmitir el Señor. Dice así: hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Todos estamos llamados a caminar a ser perfectos, a ser santos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero para eso necesitamos luchar por la paciencia. Muchos queremos hacer las cosas a nuestro tiempo. Muchos nos desesperamos porque queremos hacer algo y nos entra aquel sentimiento de impotencia, de impaciencia, de querer hacerlo como nosotros queremos, sin discernir quizá. Ni siquiera hemos orado y ni siquiera le hemos preguntado al Señor, pero nosotros debemos luchar por esa virtud, por ese fruto que es la paciencia. El día en que usted empiece a luchar por la paciencia, los que están a su alrededor lo notarán, menos usted seguramente, y la gente se lo empezará a decir: yo te noto un poco más paciente, te veo que lo tomas más con calma, te veo que hoy estás tomando las cosas de diferente manera, antes eras así. La gente lo empezará a notar para gloria de Dios, porque de eso se trata. No se trata para que la gente se lo diga, sino para que eso le vaya sirviendo en su caminar cristiano, porque todo es para gloria del Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser para gloria del Señor, no para vanagloria, no para que nosotros nos gloriemos nosotros mismos, sino que gracias a que el Señor nos da el regalo de la fe, todo lo hacemos por Él y para Él. Entonces, la fe del servidor, hermano, debe ser una fe de paciencia. La vida del servidor, la fe del servidor debe ser una fe que camine hacia adelante, aunque hayan retrocesos, aunque hayan obstáculos, aunque hayan muchas piedras de tropiezo, pero la fe tiene que ser con paciencia. Me preguntaba un hermano no hace mucho de la comunidad, me decía: hermano, ¿por qué yo siento que no crezco? Llevo tanto tiempo perseverando y siento que no crezco. Y fulano de tal lleva cierto tiempo y yo siento que ha crecido mucho más. Y yo le pregunto: a ver, ¿qué está haciendo usted para incrementar su fe? ¿Usted lee la palabra? ¿Usted visita el Santísimo? ¿Usted tiene una disciplina de oración constante? ¿Le dedica buen tiempo a la lectura? ¿Lee cierta vida de santos? ¿O algo por el estilo? ¿Practica algo? Me dice: no, realmente no. Entonces, y esa fue de las personas que yo conozco que estuvieron en muchas preparaciones, en crecimientos y todo, pero hasta el día de hoy sigue como que hubiera acabado de empezar. No hay un compromiso, no hay una intención verdadera. ¿Cómo queremos crecer realmente si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte para crecer? No podemos pedir algo automático. Las cosas no son automáticas, no son mágicas.
Por eso digo que la fe del servidor debe ser una fe integral, porque también tenemos que hacer las cosas con lógica y razón. No únicamente pensemos que todo es tan mágico, porque Dios no es un mago. Dios no es un mago. Dios va dando las cosas ordenadamente dentro de las cuestiones ordinarias de la vida. Así actúa el Señor. Y ese es el Señor que usted y yo tenemos que aprender a conocer. Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros practicar para iniciar a dar frutos? Si usted, amado hermano, es una persona que se mantiene dentro de una comunidad, se mantiene perseverante dentro de algún ministerio, no me dejará mentir que uno de los verdaderos, a mí me gusta decir esta expresión con mucha solvencia, uno de los grandes problemas y uno de los grandes cáncer que hay en las comunidades es el hablar uno de otro, comúnmente llamado como el chisme. Cuando nosotros nos prestamos a eso, amado hermano, cuando nosotros ponemos atención a lo que quizá no nos debería importar, solo por el hecho de oírlo, y nos involucramos en los chismes donde ya uno le agregó algo y el otro le agrega más y más, entonces nosotros estamos cometiendo pecado y estamos faltando a la caridad cuando nosotros hablamos mal de otro. Eso es pecado. Y tenemos que faltar y estamos faltando a la caridad cuando estamos practicando esto. Y dentro del contexto de las comunidades se presenta mucho esto. Algo que es realmente muy difícil de controlar porque quizá todavía no hemos asumido un rol de compromiso verdadero. El capítulo 3 del libro de Santiago dice de la siguiente manera. Si usted tiene una Biblia Latinoamérica, usted verá el título ahí, cómo se le agregó y cómo se llama. Dice, los pecados de la lengua. Solo sabiendo eso ya nosotros podemos conocer realmente de qué trata este capítulo. Dice, hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. El que no peca en palabras, dice la Escritura, es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Imagínese usted qué importante es que usted y yo tengamos la capacidad de poder frenar y controlar las palabras que vamos a decir. Mire lo que dice el versículo 5. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. La lengua es rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 10. 9 y 10. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Hechos a imagen de Dios, de la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imagínese, amado hermano, cómo es esto de importante. La Escritura es clara sobre este tema y nos dice que cuando nosotros practicamos todo este tipo de comentarios y no frenamos nuestra lengua, hermano, podemos herir gravemente a una persona si no tenemos cuidado. Muchos nos ponemos a comentar sobre la persona del otro ministerio, que esto, que lo otro, totalmente desagradable, incorrecto. Necesitamos empezar a frenar nuestra lengua y créame que cuando nosotros empezamos a mostrar el amor, la caridad,
Cuando frenamos las palabras, eso será grande realmente. Cuando nosotros vemos en la otra persona el rostro de Cristo, cuando usted mira en su pareja, cuando usted mira en sus hijos, cuando usted mira en ese compañero de trabajo, cuando usted mira en las personas de la parroquia, el rostro de Cristo, usted empezará a practicar más la caridad. Pero usted y yo estamos llamados a practicarlo. Pero todos somos dueños de nuestros actos y necesitamos pedir la fuerza del Espíritu Santo que actúa internamente para que nos mueva y nos dé eso, nos llene de esa capacidad, de esa fuerza para poder mordernos a veces nuestra lengua y evitarnos de decir tanta cosa, tanta palabra innecesaria que puede salir de nuestra boca. Así como bendecimos al Señor, así también tratamos mal al hermano y a la hermana. Entonces, como servidores estamos llamados, mi querido hermano, a marcar la diferencia. Mire lo que dice Santiago 1:26, siempre sobre el contexto de esto de los pecados de la lengua. Mire, si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Así de sencillo, su religión no vale. Cuando nos creemos usted y yo muy buenos, nos creemos que estamos haciendo mucho, cuando pensamos que estamos creciendo y creciendo, pero sencillamente no frenamos la lengua, amado hermano, nos estamos engañando. Estamos actuando peor que alguien quizás que no va a la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que usted y yo estamos dando? Cuando nos ponemos a escuchar y cuando nos ponemos y le prestamos atención a lo que no deberíamos y luego nos ponemos a platicarlo con los demás, nos estamos engañando. El hecho de que usted y yo vayamos a la iglesia y estemos en un ministerio y estemos escuchando, eso no es garantía de nada. Si nosotros no nos ponemos en oración realmente, no meditamos la palabra y no dejamos que el Espíritu Santo fluya y que abra nuestra mente y nuestro corazón, hermano, nuestra fe como servidores se va para el suelo si no permitimos que el Señor actúe. Todos estamos llamados a poder caminar correctamente, pero algunos son más flexibles a la palabra que otros. Y hay que orar por esos hermanos que de pronto se creen muy buenos, se creen muy religiosos, se creen que cumplen, que están de cumplimiento, es decir, que cumplen y mienten. Y esas personas son las que tenemos que llevar en oración para que, como hermanos nuestros, un día nos demos cuenta de que si estamos actuando mal, corregirlo. Esa es la fe del servidor, la humildad ante todo. Dios nos da la gracia de poder vivir la fe, en esta fe de la iglesia que Cristo funda. Tenemos ese regalo grande de ser la iglesia de Cristo. Hay que saber aprovecharla, sacarle el jugo, vivir en armonía, vivir en paz. Y yo quiero exhortarlo, hermano, que usted y yo vivamos así. Porque no hay mayor felicidad que servirle al Señor. Cuando usted empieza a armonizar en su familia, quizá de pronto tiene problemas, y usted empieza a armonizar con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Si usted no está acostumbrado a eso y empieza a ver un cambio de vida, usted sabrá realmente que eso fue la flexibilidad que usted tuvo para que el Espíritu actuara en usted. Como una conclusión a este tema, para ir finalizando con esta reflexión que hemos tenido en esta tarde, vamos a recapitular un poco. Recordemos lo que hablábamos al principio: vivir nuestra fe de manera integral. Creer correctamente, confiar adecuadamente y razonar por qué es que seguimos al Señor. Razonar, usar la razón, usar la lógica, buscar formación que nos abra en nuestra mente para no tener únicamente una idea de Dios, sino seguir y conocer al Dios, al Padre, al que Jesús seguía, al que Jesús, con el que Jesús se postraba, a ese Padre al que Jesús adoraba. Ese Dios es el que nosotros necesitamos conocer. No una simple idea de lo que nos llega por comentario de otro. No, buscar
la guía de alguien, pero buscar nosotros a través de la oración que Dios nos dé esa capacidad de conocerle más y más. Hermano, quiero exhortarle a que nosotros vayamos poniendo nuestra vida de fe, agregándole frutos y frutos y frutos, porque la vida de fe tiene que ir acompañada de las obras. La vida de fe debe ir acompañada no solo del oír, tiene que ir acompañada de obras de misericordia, obras de amor, obras de esperanza, donde podamos nosotros transmitirle a los demás, hacerles sentir que son parte de la iglesia, y todos estamos llamados a eso. Y como última expresión, como para finalizar y concluir este tema, mi querido hermano, recuerde lo siguiente: si usted duda de su fe, busque conscientemente y con compromiso asegurarse de ella. Si ha perdido su fe, amado hermano, vaya y recupérela rápidamente, recupérela. No se tarde. Entendamos que nosotros vivimos por la fe, nos movemos por la fe también. Y si usted está seguro de la fe en la que se encuentra, hermano, vaya y compártala con los demás, para que los demás también se enriquezcan con lo que usted y yo podamos enseñarle. Todo esto, hermano, espero que sea de utilidad. Confío en Dios Todopoderoso que estas palabras no únicamente va a ser un video más que nos encontramos aquí en los canales de YouTube, sino que pueda servirle para que usted y yo podamos caminar y perseverar, fortalecer nuestra vida de fe como servidores. Agradezco la atención que ha tenido para este video. Que Dios Todopoderoso le bendiga y le acompañe en su caminar, y que la intercesión de nuestra Santa Madre, la siempre Virgen María, esté siempre junto a nosotros. Dios le bendiga, que el Señor lo acompañe. Hasta el próximo video. Hasta luego.